Bienvenidos a este nuevo viaje literario en nuestro canal de audiolibros. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuevos capítulos y más contenido. Hoy comenzamos a narrar Cuesta abajo, una obra profunda y reflexiva de Leopoldo Alas, conocido como Clarín. En esta novela corta, nos adentramos en los pensamientos de un hombre que enfrenta la decadencia de su salud, y con ello, la desilusión ante la vida. A través de sus reflexiones, exploraremos temas sobre la muerte, la melancolía y la lucha interna entre el dolor físico y la serenidad de la aceptación. A lo largo de 15 capítulos, descubriremos cómo el protagonista se enfrenta a su realidad, mientras reflexiona sobre sus pasiones, recuerdos y el paso del tiempo. Cada capítulo nos llevará más profundo en su mente, invitándonos a cuestionar nuestras propias percepciones sobre la vida y el sufrimiento. Capítulo 1. El hombre y su sombra. La vida, en su inexorable avance, es un río que fluye y no se detiene, pero, para algunos, la corriente se hace más pesada con el tiempo, como si el peso de los años se acumulara en cada paso. Este es el caso del protagonista de nuestra historia, un hombre que se encuentra atrapado en la lucha constante contra su propio cuerpo. Su salud, cada vez más deteriorada, es un reflejo de la lucha interna que libra con la inevitabilidad de la muerte. Desde las primeras líneas, el narrador nos introduce en su realidad dolorosa, no solo física, sino también emocional. La enfermedad se convierte en su compañera constante, una sombra que lo sigue a todas partes. No se trata de una enfermedad repentina, sino de un desgaste lento y progresivo, un descenso paulatino hacia lo inevitable. La sensación de estar perdiendo el control sobre su cuerpo lo atormenta profundamente. No es solo la debilidad de su cuerpo lo que lo angustia, sino la certeza de que su vida se desvanecerá como un sueño que se desvanece al despertar. El hombre se siente desconectado de su propio cuerpo, como si su ser estuviera a merced de una fuerza que no puede controlar. Ya no es el joven que una vez fue, lleno de vitalidad y energía. Ahora, cada movimiento le resulta costoso, y los recuerdos de su juventud, aquellos tiempos en los que la vida parecía ser una serie de posibilidades abiertas, se sienten lejanos e inalcanzables. Reflexiona sobre cómo la vejez se convierte en una condena lenta, una pena que no se cumple de golpe, sino con cada día que pasa. El dolor es constante, pero lo que realmente lo consume es el vacío de la espera. No sabe si el sufrimiento lo llevará al fin o si éste se arrastrará junto a él hasta que finalmente la muerte lo libere. Pero, en lo profundo de su ser, hay una extraña paz, una aceptación que lo acompaña. Es como si estuviera esperando el desenlace con una tranquilidad resignada, observando cada día que pasa como una sombra más que se desliza por su vida. Mientras recorre sus pensamientos, se da cuenta de que ya no hay vuelta atrás. El tiempo no espera, y su lucha interna es solo un reflejo de la lucha universal del ser humano contra la fatalidad. En este primer capítulo, Clarín nos presenta a un hombre que ya no puede escapar de su propia realidad, pero que, paradójicamente, busca consuelo en sus reflexiones, en los recuerdos de tiempos mejores, aunque estos se desdibujen con el paso del tiempo. Este capítulo, como ves, introduce al protagonista en su lucha existencial con una mezcla de dolor físico y reflexión filosófica sobre la vida y la muerte. La sensación de decadencia y la aceptación gradual de su destino se convierten en los temas principales. Capítulo 2. El tiempo que se va. El hombre, atrapado en la decadencia de su cuerpo, siente como el tiempo se le escapa de las manos, como agua entre los dedos. Cada día es una repetición del anterior, un ciclo interminable de sufrimiento y espera que lo consume lentamente. La conciencia del paso del tiempo es, para él, una condena que lo sigue a todas partes, como una sombra que nunca lo deja. Las horas, los minutos, los segundos, ya no tienen el mismo significado que antes. Ya no hay urgencia por vivir, no hay prisas por hacer aquello que aún le quedaba por hacer. Todo parece haberse reducido a un lento declive, un proceso en el que cada respiración se siente como un recordatorio de su propia fragilidad. Este segundo capítulo profundiza en la percepción que el protagonista tiene del tiempo. La idea de que los años se van acumulando sin piedad, sin que nada ni nadie pueda detener su curso, lo atormenta. Es un hombre que ha vivido muchas cosas, pero ahora se enfrenta a la cruel realidad de que el tiempo que una vez tuvo a su favor ya no está de su lado. Se pregunta si ha aprovechado correctamente los años de su vida, si las decisiones que tomó en su juventud fueron las adecuadas, si, en definitiva, ha valido la pena vivir. El tiempo parece moverse con una lentitud insoportable.
Ya no hay momentos que se alarguen en el recuerdo con la misma intensidad de antes. Los días se funden en una rutina monótona, una espiral de momentos vacíos que no dejan huella en su alma. Se ha convertido en un espectador de su propia vida, como si estuviera fuera de ella, mirando desde una distancia que lo hace sentir aún más perdido y aislado. El protagonista, inmerso en su dolor físico y en su sufrimiento emocional, busca consuelo en el pensamiento de la muerte, esa gran liberadora que promete poner fin a su angustia. La muerte, para él, no es un monstruo aterrador, sino una amiga distante a la que parece acercarse sin poder evitarlo. Sabe que el tiempo ya no le concede muchos días más, y aunque la muerte se cierne sobre él, no la enfrenta con miedo. Es una presencia que está a la par con la vida, que, al igual que la enfermedad que lo consume, es parte de ese ciclo inevitable. En medio de esta reflexión, el hombre se encuentra atrapado en una paradoja. Sabe que el tiempo no puede ser detenido, que los días siguen su curso sin importar su voluntad. Pero, a pesar de ello, se siente impotente ante su paso. Lo que antes parecía un bien tan valioso, ahora se convierte en un recordatorio constante de lo efímera que es la vida. Cada minuto que pasa es un minuto perdido que nunca podrá recuperar, y la conciencia de este hecho lo consume aún más. Finalmente, el hombre llega a una conclusión amarga: no hay manera de detener el tiempo, ni de recuperar lo perdido. Solo queda seguir adelante, esperando el final con una mezcla de desesperanza y aceptación. La vida, como el tiempo, se escapa de sus manos, y ya no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. En este capítulo, el protagonista se enfrenta a la cruel realidad de la fugacidad del tiempo. La introspección sobre lo que ha hecho con su vida, la falta de significado que encuentra en su rutina diaria, y la visión resignada de la muerte como una liberación se convierten en los ejes de este capítulo. La percepción del tiempo es el verdadero enemigo, más allá del dolor físico que lo aqueja. Capítulo 3. El hombre en su aislamiento. El protagonista se encuentra atrapado en su propio aislamiento. La enfermedad y la vejez lo han apartado de la sociedad, y su vida se ha ido reduciendo a una sucesión de días solitarios, donde la interacción con el mundo exterior se ha convertido en algo lejano, casi ajeno. Las relaciones que alguna vez le dieron sentido a su existencia parecen haber desaparecido, y ahora, la soledad se ha convertido en su única compañía constante. En este capítulo, el hombre reflexiona sobre su aislamiento, no solo físico, sino también emocional. Aunque sus pensamientos lo acompañan, la conexión con los demás, esa que alguna vez fue tan vital, ahora le resulta inalcanzable. Ya no puede compartir con nadie sus inquietudes, sus miedos ni sus recuerdos. Las personas que formaban parte de su vida parecen haber desaparecido, ya sea por la muerte o por la indiferencia que genera el paso del tiempo. En su mente, las figuras del pasado se difuminan, y las sombras de lo que fue su vida social se desvanecen, como un sueño que se desvanece al despertar. La soledad, entonces, no es solo la ausencia de compañía, sino la sensación de ser invisible para el mundo. El protagonista siente que, al igual que su cuerpo, sus pensamientos se desintegran lentamente, como si la memoria también estuviera en proceso de desaparición. Ya no le importa el juicio de los demás, ni siquiera su opinión sobre el mismo. Lo que una vez fueron relaciones humanas significativas se han ido evaporando, y ahora lo único que queda es un vacío que no puede llenar con nada. En medio de esta reflexión, el hombre se enfrenta a la dura realidad de que la soledad no solo es la falta de contacto físico, sino también el abandono emocional. Las personas ya no lo buscan, no lo llaman, y él se ha convertido en una especie de espectro que observa la vida desde fuera, sin poder participar en ella. La enfermedad lo ha hecho invisible ante los demás, y su propio aislamiento lo ha ido consumiendo poco a poco. A medida que la narración avanza, el protagonista se da cuenta de que esta soledad no es solo un castigo, sino también una consecuencia natural de su propia decadencia. A medida que el cuerpo se deteriora, las relaciones se van deshilachando. La juventud, la energía y la vitalidad que alguna vez atrajeron a los demás ya no están allí. Su presencia, aunque física, ya no tiene el mismo peso que antes, y esto lo ha apartado, sin quererlo, de los demás. Sin embargo, en su aislamiento, también surge una especie de refugio. La soledad le permite reflexionar, sin la interferencia de las voces externas, sobre su vida, su destino y el futuro que lo aguarda. La falta de compañía, aunque dolorosa, también le brinda la oportunidad de encontrarse a sí mismo, de enfrentarse cara a cara con su ser más íntimo.
Ya no tiene que cumplir con las expectativas ajenas ni luchar por encajar en una sociedad que, de alguna forma, lo ha descartado. Ahora, en su solitaria existencia, es él y sus pensamientos, el único refugio que le queda. Sin embargo, este refugio, aunque necesario, no está exento de dolor. La soledad se ha convertido en una prisión mental, donde el tiempo parece diluirse y las horas se vuelven interminables. El hombre comienza a preguntarse si algún día volverá a sentir la calidez de una conversación, la cercanía de una amistad, o si, en su aislamiento, está destinado a ser consumido por la tristeza y el olvido. En este capítulo, Clarín nos presenta una visión cruda y profunda del aislamiento, mostrando cómo la vejez y la enfermedad no solo afectan al cuerpo, sino que también van minando las conexiones emocionales, convirtiendo al individuo en un ser solitario y distante. La reflexión sobre la invisibilidad y el abandono se convierte en uno de los temas centrales de este capítulo. Este capítulo profundiza en el dolor de la soledad y la alienación del protagonista, mientras enfrenta la cruda realidad de que su existencia se ha ido despojando de sus vínculos humanos. La soledad, lejos de ser solo una cuestión física, se convierte en un sufrimiento existencial, una de las formas más dolorosas de la decadencia que enfrenta. Capítulo 4. La mirada hacia el pasado. En este capítulo, el protagonista se sumerge en un océano de recuerdos, donde las sombras del pasado se levantan como ecos distantes que se mezclan con la penumbra de su presente. La enfermedad y la vejez lo han llevado a una profunda introspección, y lo que una vez fue una vida llena de movimiento y promesas, ahora se presenta ante él como una serie de momentos estáticos y desconectados. Comienza a rememorar su juventud, esos tiempos en los que, lleno de energía y ambiciones, no imaginaba que la vida pudiera ser tan efímera. Recordar aquellos días le resulta a la vez reconfortante y doloroso, pues la distancia entre ese pasado lejano y el hombre que es ahora parece insalvable. A medida que rememora, el tiempo se diluye en su mente, y lo que antes le parecía un futuro prometedor, ahora se le muestra como una ilusión perdida. Los recuerdos se presentan ante él con una claridad desconcertante. Los momentos felices, las experiencias intensas, las amistades que compartió, las pasiones que vivió, todo eso se agolpa en su mente, pero también lo hace con una sensación de irrealidad, como si esas experiencias ya no le pertenecieran. Es como si el hombre que fue ya no fuera parte de su ser, como si se hubiera convertido en una figura ajena que observa desde la distancia. El hombre que ahora se encuentra solo, frágil y enfermo, es el reflejo de una vida que se deshace, un destino irreversible que no puede cambiar. A través de sus recuerdos, se da cuenta de que ha vivido muchas cosas, pero que, al mismo tiempo, no ha vivido lo suficiente. Se pregunta si ha hecho lo correcto, si sus decisiones fueron acertadas, si sus amores y sus pasiones fueron realmente significativos o si fueron solo distracciones que lo apartaron de lo que realmente importa. La pregunta de si su vida tuvo un propósito se cruza una y otra vez en sus pensamientos, pero no encuentra respuestas claras. Todo parece haber sido fugaz, como un sueño que se disipa al despertar. Al mirar atrás, también surge en él una sensación de arrepentimiento. Hay decisiones que tomaron un rumbo que ahora parece equivocado, momentos en los que eligió mal, caminos que tomó y que lo llevaron a este punto de soledad y desesperanza. Pero también hay un sentimiento de resignación, pues sabe que no puede cambiar lo que ya ha sucedido. El pasado es una sombra que lo persigue, y aunque quisiera, no tiene el poder de alterarlo. En este proceso de mirar hacia atrás, el protagonista se enfrenta a la cruel realidad de que, a pesar de todo lo vivido, nada de lo que hizo parece haberle dado la felicidad o la satisfacción que tanto deseaba. Cada recuerdo está teñido de una mezcla de melancolía y arrepentimiento, como si la vida se le hubiera escapado sin que él pudiera retenerla. Sin embargo, en medio de esta reflexión, también surge una sensación de liberación. A medida que se distancia del pasado, empieza a aceptar que ya no puede aferrarse a lo que fue. El tiempo, como el río que fluye sin cesar, arrastra todo a su paso, y el protagonista comienza a comprender que el futuro ya no tiene sentido para él. Solo queda el presente, con su dolor y su aislamiento, pero también con la posibilidad de encontrar paz en la aceptación. Este capítulo marca un punto crucial en el desarrollo del protagonista. La mirada hacia el pasado no es solo una cuestión de nostalgia, sino un intento de entender su vida, de buscar sentido en lo que ya no puede cambiar. Es una reflexión profunda sobre las decisiones tomadas, los sueños perdidos y la certeza de que, al final, todo parece haber sido en vano. Pero también es un proceso de aceptación, de reconocer que el pasado es una parte irremediable de su ser, pero que ya no puede alterarlo.
En este capítulo, la introspección sobre el pasado se convierte en una de las fuerzas más potentes que modelan la mente del protagonista. La melancolía, el arrepentimiento y la aceptación de la inevitabilidad del tiempo son los elementos clave. La mirada hacia el pasado no solo lo confronta con su vida, sino también con su destino inalterable. Capítulo 5. El enfrentamiento con el presente. Después de haberse sumido en los recuerdos del pasado, el protagonista se ve forzado a enfrentarse con su dolorosa realidad actual. El contraste entre lo que fue y lo que es se hace más agudo. Si los recuerdos eran a veces una fuente de consuelo, el presente es, en cambio, una lucha constante, una batalla contra el cuerpo que lo traiciona y la mente que no puede escapar de la angustia que lo consume. La enfermedad y la vejez lo han convertido en una figura solitaria, debilitada, que ya no tiene la vitalidad ni las esperanzas del pasado. Su cuerpo, que alguna vez fue fuerte y ágil, ahora se ha vuelto una cárcel que lo limita en cada uno de sus movimientos. El sufrimiento físico es constante, pero lo que lo atormenta aún más es el sufrimiento mental, el conocimiento de que está perdiendo el control sobre sí mismo y de que el tiempo se le escapa irremediablemente. En este capítulo, el protagonista se enfrenta a la cruda realidad de lo que es en este preciso momento. Ya no puede esconderse en la nostalgia ni en las ilusiones del futuro. El dolor es tangible y está presente en cada instante de su vida. Cada mañana, al despertar, la enfermedad lo recibe como una amiga cruel, y el solo hecho de moverse, de ponerse en pie, de intentar retomar lo que fue una vida activa, se convierte en un desafío monumental. La desesperanza comienza a apoderarse de él, como si fuera un peso que lo hundiera cada vez más. Ya no tiene ilusiones sobre lo que puede lograr. No hay esperanza en el futuro, y cada día parece una repetición del anterior, sin un cambio, sin un propósito. En su mente, la vida se ha vaciado de sentido, y no sabe cómo seguir adelante. El tiempo ya no es algo que pueda aprovechar, como lo hacía en su juventud. Ahora, solo es una cadena que lo ata al sufrimiento, un recordatorio constante de lo que ha perdido y lo que está por venir. El protagonista también se enfrenta a su aislamiento en este capítulo, una soledad que ya no es solo física, sino existencial. Nadie viene a visitarlo. Sus amigos y conocidos lo han olvidado, y la familia, si es que alguna vez la tuvo cerca, se ha distanciado. La vida lo ha apartado de todo lo que alguna vez tuvo importancia. Es como si el mundo hubiera seguido adelante, mientras él se quedaba atrás, atrapado en un presente sin salida. El sufrimiento no es solo suyo, sino que lo comparte con el vacío que lo rodea, con la indiferencia de una sociedad que lo ha descartado. Pero lo que lo atormenta aún más que su dolor físico y su aislamiento es la falta de propósito. Se siente como un espectador de su propia vida, observando cómo la existencia se le escapa sin poder hacer nada al respecto. Ya no tiene metas, no tiene sueños. El futuro parece inexistente, y el pasado, como ya ha visto, es inalcanzable. A lo largo de este capítulo, el protagonista también comienza a tomar conciencia de la futilidad de sus luchas pasadas. Se da cuenta de que en su juventud, luchó por cosas que ahora le parecen irrelevantes. El dinero, el poder, el reconocimiento social. Todo eso, que en su momento parecía importante, se desvanece en la oscuridad de su presente. Ahora, lo único que le queda es el sufrimiento físico y la reflexión constante sobre su destino. Sin embargo, a pesar de todo el dolor y la desesperanza, hay momentos en los que se siente una pequeña chispa de lucidez, como si el protagonista, a pesar de estar atrapado en su sufrimiento, pudiera ver la vida con una claridad que antes le era inaccesible. En esos momentos, la aceptación del dolor se convierte en una forma de liberación. Ya no hay más resistencia. Ya no lucha contra lo que es, sino que, de alguna manera, empieza a aceptar su destino. Este capítulo es crucial porque marca el enfrentamiento del protagonista con la cruda realidad del presente. Ya no hay más espacio para el pasado ni para las ilusiones del futuro. El dolor, el aislamiento y la falta de propósito son los temas que dominan este capítulo. Sin embargo, también se insinúa un leve cambio en su perspectiva, la aceptación del sufrimiento como una forma de encontrar paz. Capítulo 6. La reflexión sobre la muerte. A medida que el protagonista se adentra más en su solitaria existencia, la idea de la muerte se convierte en un tema central de su reflexión. Ya no es algo distante o temido, como lo fue en su juventud, sino una presencia inevitable que lo acompaña en cada uno de sus pensamientos. En este capítulo, la muerte deja de ser solo un concepto abstracto para convertirse en una compañera constante,
un recordatorio de que su tiempo está llegando a su fin. El hombre no teme a la muerte como tal, sino a la idea de que su vida haya sido en vano. Es la angustia de la existencia sin propósito lo que lo atormenta, no la idea de la desaparición física. La muerte, en su mente, aparece como una liberación de su sufrimiento, un escape de la monotonía y el dolor que lo consume. Es una amiga distante que lo espera, pero a la que todavía no puede abrazar completamente. Sin embargo, la reflexión sobre la muerte también está marcada por la ambigüedad. El protagonista no sabe si está listo para recibirla. En su mente, la muerte lo seduce con la promesa de un descanso eterno, pero hay algo en el que no puede soltar completamente la vida, por más dolorosa que sea. Quizá es el miedo al vacío, al desconocido destino que le espera más allá de la muerte, o tal vez el anhelo de encontrar algún propósito antes de que se acabe su tiempo. A lo largo del capítulo, la relación entre el protagonista y la muerte se muestra como una danza entre el deseo y la incertidumbre. A medida que avanza la narración, el protagonista se da cuenta de que su percepción de la muerte ha cambiado. Cuando era joven, veía la muerte como un concepto lejano, algo que le sucedería a otros, pero nunca a él. Ahora, como un hombre envejecido, la muerte ya no es una amenaza remota, sino una posibilidad palpable, una que se acerca con cada día que pasa. Esto lo hace cuestionarse cómo vivió realmente su vida. Reflexiona sobre lo que ha hecho y dejado de hacer, sobre lo que ha logrado y lo que aún está por hacer. La conciencia de su proximidad a la muerte le da una perspectiva nueva sobre lo que fue su existencia. Ya no tiene mucho tiempo para arrepentirse ni para corregir lo que considera errores. El pensamiento de la muerte lo lleva también a reconsiderar su propia identidad. Si la muerte es el final de todo, ¿quién es él realmente? ¿Qué queda de un hombre cuando ha dejado de ser joven y activo, cuando sus recuerdos se desvanecen y su cuerpo ya no obedece? La muerte, más que un final, es una especie de disolución de lo que fue él. En este capítulo, la muerte no es solo una conclusión física, sino también un proceso que va arrastrando la identidad misma del protagonista. Al enfrentar la muerte, también se enfrenta a la desaparición de su propio ser, a la desaparición de todo lo que alguna vez definió su existencia. En sus momentos más profundos de reflexión, el protagonista se pregunta si hay algo más allá de la muerte. Si la vida tiene un propósito que trasciende la experiencia terrenal. Pero, al mismo tiempo, la incertidumbre sobre lo que ocurre después de la muerte lo deja con una sensación de vacío existencial. ¿Acaso todo lo que ha vivido, todo lo que ha sido, se desvanecerá al final? ¿O hay alguna forma de trascender, de dejar una huella más allá de la muerte? Este capítulo está marcado por una profunda reflexión sobre la naturaleza de la muerte y el significado de la vida. El protagonista no solo se enfrenta a su fin físico, sino también a la disolución de su identidad, a la desaparición de todo lo que lo ha constituido como ser humano. La muerte se convierte en un espejo que refleja la vacuidad de su existencia y la incertidumbre del destino que lo aguarda. Al final del capítulo, el protagonista llega a una especie de resignación. No tiene respuestas definitivas sobre la muerte, pero acepta que es algo que no puede evitar. La muerte es parte del ciclo de la vida, y aunque no tiene control sobre ella, lo único que puede hacer es aceptarla. Es una aceptación amarga, pero necesaria, como una forma de liberarse del miedo y la ansiedad que lo han acompañado durante tanto tiempo. Este capítulo marca el punto en el que el protagonista confronta la muerte no solo como un evento físico, sino como una reflexión existencial sobre el sentido de la vida. La muerte se convierte en un símbolo de liberación, pero también de pérdida de identidad y propósito. A través de esta reflexión, el protagonista parece alcanzar una aceptación de su destino, aunque con una tristeza profunda. Capítulo 7. La búsqueda de la redención. En este capítulo, el protagonista da un giro inesperado en su proceso de reflexión. Tras haber explorado profundamente el sufrimiento físico, la soledad y la cercanía de la muerte, comienza a preguntarse si aún tiene alguna oportunidad de encontrar redención. La palabra redención se convierte en un anhelo vago pero persistente. No sabe exactamente qué significa para él, pero siente que necesita algo que lo saque del vacío existencial en el que se encuentra. La redención, en su mente, no es un concepto religioso o espiritual. No se trata de una salvación divina o de un perdón por los pecados. Es algo mucho más terrenal y humano, el deseo de encontrar algún propósito o sentido antes de que su vida llegue a su fin. Es la necesidad de sentir que su existencia no fue completamente inútil, que aún puede cambiar algo dentro de sí mismo, aunque esté tan cerca del final.
El hombre comienza a repasar sus errores pasados con una nueva perspectiva. Durante años, estuvo sumido en la melancolía y el arrepentimiento, pero ahora siente una especie de impulso interior que lo lleva a mirar hacia adelante. A pesar de su deterioro físico y la ausencia de relaciones sociales, hay algo en su interior que todavía ansía un cambio, una transformación que lo libere de la angustia constante. En su búsqueda de redención, el protagonista reflexiona sobre lo que podría hacer para sentir que ha cumplido con su vida. Las acciones que realizó en su juventud y adultez parecen ahora frágiles y desprovistas de sentido. Las decisiones que tomó lo han llevado hasta aquí. Pero ¿y ahora? ¿Qué queda por hacer en sus últimos años, si es que aún hay algo que se pueda hacer? La búsqueda de la redención no es solo un intento de corregir sus fallos, sino también de reconciliarse con el pasado, de encontrar paz con lo que fue su vida. Él se da cuenta de que la redención no puede llegar a través de acciones externas. No hay tiempo para grandes gestos, ni para reconstruir relaciones rotas. La redención debe venir desde adentro, desde la aceptación de sí mismo y de la vida tal como fue. Comienza a comprender que no puede cambiar lo que ha hecho, pero sí puede cambiar la forma en que lo percibe. La redención no significa borrar los errores, sino aprender a vivir con ellos, aceptarlos como parte de su historia y, finalmente, encontrar la paz en esa aceptación. A lo largo del capítulo, el protagonista también se enfrenta a la idea de la muerte como una forma de redención. Al principio, la muerte lo aterraba, pero ahora comienza a verla como un acto de liberación, una transición que le permitirá finalmente dejar atrás su sufrimiento y sus arrepentimientos. En lugar de verla como un fin definitivo y aterrador, empieza a concebirla como un paso necesario, una liberación del dolor físico y de la angustia existencial. En su búsqueda de redención, el protagonista también comienza a perdonarse a sí mismo por no haber alcanzado sus sueños, por no haber sido el hombre que alguna vez imaginó ser. Se da cuenta de que, aunque ha cometido errores, también ha vivido momentos de belleza, de amor y de conexión, aunque estos momentos ahora parezcan desvanecidos. La redención no es un camino de perfección, sino de aceptación de la imperfección humana, de reconocer que la vida es una serie de altos y bajos, y que cada parte de ella contribuye al ser que es ahora. El capítulo culmina con el protagonista tomando una decisión interna, una resolución de no seguir cargando con el peso de su pasado. Aunque no puede cambiar el curso de los eventos, decide liberarse del remordimiento y de la culpa, entendiendo que la redención no se encuentra en los logros o en las relaciones que pudo haber tenido, sino en la capacidad de vivir en paz consigo mismo. Este capítulo es clave en el desarrollo del protagonista, pues marca el comienzo de un proceso interno de transformación. La búsqueda de redención no es tanto un esfuerzo por cambiar su realidad externa, sino una reconciliación con su pasado y consigo mismo. A través de la aceptación y el perdón, el protagonista empieza a encontrar la paz en su propia imperfección. Capítulo 8. La aceptación del destino. En este capítulo, el protagonista finalmente llega a un punto de inflexión en su viaje interno. Después de tantas reflexiones sobre su pasado, la muerte, la redención y la búsqueda de sentido, comienza a aceptar su destino con una tranquilidad amarga. A lo largo de los capítulos anteriores, la lucha contra su propio sufrimiento y la contemplación del fin de su vida lo han llevado a una profunda comprensión. El destino no es algo que pueda controlar ni modificar. En lugar de resistirse a él, como lo hizo en sus años más jóvenes, ahora se rinde ante la inevitabilidad de su situación. El protagonista ha llegado a la conclusión de que el control sobre su vida es solo una ilusión. Las decisiones que tomó, los caminos que siguió, todo lo que pensó que podría haber cambiado, ya está más allá de su alcance. El destino, ese concepto abstracto que tantas veces había temido, ahora se le presenta como algo inevitable pero pacífico. De repente, el sufrimiento por no haber cumplido con sus expectativas o por los errores cometidos parece disiparse. La carga de la culpa comienza a desvanecerse al comprender que las cosas simplemente ocurrieron como tenían que ocurrir. La aceptación no es un acto de resignación sin más, sino un acto de sabiduría. El protagonista entiende que la vida es un flujo constante de cambios y que el sufrimiento, como la alegría, es transitorio. Su aceptación del destino no lo hace apático, sino más bien le permite ver las cosas con una claridad que antes le era ajena. Ya no se resiste al paso del tiempo ni a los efectos de la enfermedad que lo consume. Aceptar su fragilidad es liberador, pues lo aleja del sufrimiento innecesario que produce la lucha constante por recuperar lo que ya se ha perdido. Además, en esta aceptación, el hombre encuentra una cierta serenidad.
Ya no siente la necesidad de buscar un propósito que lo justifique o de lamentarse por los sueños no cumplidos. Se da cuenta de que su vida, aunque llena de imperfecciones y frustraciones, tiene su propia validez. Todo lo que fue y lo que no fue es parte de lo que lo ha formado como ser humano. La aceptación del destino le permite dejar de lado las comparaciones con otros y centrarse en lo que es en este momento. Un hombre que ha vivido, que ha amado, que ha sufrido y que, al final, está listo para seguir adelante, sea lo que sea que le depare el futuro. A medida que el capítulo avanza, el protagonista empieza a tener momentos de reflexión serena. Ya no hay ansiedad por lo que el futuro pueda traer. La muerte, aunque sigue siendo una presencia constante, ya no lo aterra. La ha aceptado como una parte natural del ciclo de la vida. En lugar de verla como una amenaza, ahora la percibe como un final necesario que traerá consigo el alivio del sufrimiento. No hay ya miedo al vacío que se dice que sigue a la muerte, solo una sensación de quietud. En su interior, el hombre siente una especie de paz que antes no había experimentado. El peso de las expectativas, de las demandas externas, de los debería que siempre lo acosaron, se disuelven en esta aceptación. Ya no tiene que ser alguien diferente, no tiene que probar nada a nadie. La vida le ha mostrado, finalmente, que la verdadera libertad se encuentra en aceptar lo que uno es, en rendirse al flujo del destino sin tratar de nadar contracorriente. Al aceptar el destino tal como es, también se acepta a sí mismo, con todas sus imperfecciones, y es allí donde encuentra su paz. En la última parte del capítulo, el protagonista se enfrenta a su soledad de una manera diferente. Ya no es una soledad dolorosa o angustiante, sino una soledad plena de entendimiento. Al aceptarse a sí mismo y su vida, se da cuenta de que nunca estuvo completamente solo, porque siempre estuvo acompañado de sus propios pensamientos y sentimientos, de su propia historia. Ya no siente la necesidad de buscar la validación de otros. La conexión que buscaba fuera de sí mismo la ha encontrado en su interior. Este capítulo marca un hito importante en el viaje del protagonista. La aceptación de su destino no es solo una rendición pasiva, sino una forma activa de abrazar la vida tal como es, con todos sus altibajos. En esta aceptación, encuentra la paz que tanto ha buscado, liberándose del sufrimiento que le provocaba la lucha constante por cambiar lo inmutable. Finalmente, se encuentra en paz con su propio ser, preparado para enfrentar lo que venga. Capítulo 9. La reconciliación con el pasado. En este capítulo, el protagonista da un paso crucial en su proceso de transformación interior, la reconciliación con su pasado. A lo largo de su vida, se ha visto marcado por las huellas de sus decisiones, por los momentos que dejó atrás y por los errores que no ha podido perdonarse. Pero ahora, en la quietud de su existencia, empieza a mirar hacia atrás no con resentimiento, sino con una nueva perspectiva que le permite aceptar lo que fue. La reconciliación con el pasado no es un acto simple ni inmediato. El hombre no olvida lo que hizo ni lo que dejó de hacer, pero, en lugar de seguir condenándose por cada error, comienza a comprender que esas experiencias lo han formado. El tiempo, que antes solo traía consigo la nostalgia y el arrepentimiento, ahora le permite ver las cosas con claridad. Ya no hay necesidad de culpabilizarse por las oportunidades perdidas, por los caminos equivocados, por las decisiones que lo llevaron a su situación actual. Cada uno de esos momentos es una parte intrínseca de lo que es ahora, de la persona que ha llegado a ser. El protagonista se da cuenta de que el sufrimiento que arrastra del pasado no lo define. Los dolores, las pérdidas, las fallas no son más que fragmentos de una vida compleja y llena de matices. La reconciliación con su pasado no significa que olvide lo que sucedió, sino que deja de verlo como una carga insoportable. El perdón hacia sí mismo comienza a brotar de su interior, no porque crea que sus errores fueron insignificantes, sino porque reconoce que son parte de su humanidad. Al recordar su juventud y los años en que tuvo más energía y esperanza, se da cuenta de que muchos de sus sufrimientos no fueron inevitables. Hubo momentos en los que pudo haber tomado decisiones diferentes, momentos en los que eligió el camino más difícil o se dejó arrastrar por sus pasiones y ambiciones. Pero, con el tiempo, esas decisiones lo condujeron a la persona que ahora es, con sus virtudes y defectos. El protagonista se enfrenta a esa verdad con una mezcla de tristeza y aceptación, pero sobre todo con comprensión. En lugar de culparse, empieza a ver esas experiencias como pasos necesarios en su camino personal. La reconciliación también le permite ver a los demás con mayor claridad. Los amigos, las relaciones familiares,
Los conocidos que fueron parte de su vida no son ya figuras distantes o juzgadas desde el resentimiento. Ahora puede recordar con cierta ternura los momentos compartidos, aunque muchas veces estuvieran teñidos de frustración y desilusión. En la madurez que ha alcanzado, comprende que todos, en su humanidad, están marcados por sus propios errores y limitaciones. Ya no los ve como figuras perfectas o culpables, sino como personas que, al igual que él, han enfrentado sus propios dilemas, sus propios fracasos. El capítulo también nos muestra cómo, al reconciliarse con el pasado, el protagonista empieza a soltar parte de la carga emocional que lo mantenía atado al sufrimiento. Ya no siente la necesidad de revivir constantemente los momentos dolorosos ni de buscar una justificación para lo que fue. En lugar de aferrarse a las preguntas sin respuesta o a los sí que lo atormentaron durante tanto tiempo, se permite mirar atrás con una mirada más objetiva. El arrepentimiento ya no es un peso, sino una lección aprendida. Es en este proceso de reconciliación cuando el hombre finalmente empieza a entender que su vida no fue un fracaso, como muchas veces pensó, sino una sucesión de experiencias, todas con un valor inherente. Incluso los momentos más dolorosos, los más sombríos, le han enseñado algo que no podría haber aprendido de otra manera. La aceptación de su propio camino es un acto liberador, porque le permite liberarse del dolor constante que le provocaba la insatisfacción con lo vivido. Al final del capítulo, el protagonista no es un hombre completamente feliz ni exento de tristeza, pero ha alcanzado una paz profunda. Ha dejado de luchar contra lo que fue, y por fin, se permite vivir en el presente. Su reconciliación con el pasado le ha dado el espacio necesario para aceptar su vida tal como es, con todas sus imperfecciones, y así vivir los últimos momentos de su existencia con una serenidad que antes le parecía imposible. Este capítulo es fundamental en el desarrollo del protagonista, pues marca la conclusión de una etapa de sufrimiento constante por su pasado. La reconciliación con lo que fue, junto con el perdón hacia sí mismo, le permite encontrar la paz interior. No hay olvido ni negación de los errores, sino una aceptación madura de que todo forma parte del ciclo de su vida. Capítulo 10. El enfrentamiento con la soledad. En este capítulo, el protagonista se enfrenta a una de las realidades más profundas y dolorosas de su existencia, la soledad. A medida que avanza su vida, esta soledad se vuelve más palpable, más insoportable, y se convierte en un tema central de su experiencia. Sin embargo, en este capítulo, la soledad ya no es solo un sufrimiento, es también una oportunidad para una introspección aún más profunda. El protagonista ya no puede escapar de ella, ni buscar distracciones para llenar el vacío que lo rodea. La soledad, finalmente, lo confronta con la verdad de su propia existencia. La reflexión sobre la soledad comienza con un análisis de las relaciones perdidas. El hombre, que en su juventud estuvo rodeado de amigos, conocidos, y algún que otro amor, ahora se encuentra con pocos recuerdos vivos de esas personas. La distancia con aquellos que fueron cercanos se ha ampliado con el tiempo, y el paso de los años ha hecho que las conexiones humanas se disuelvan en la lejanía. La muerte de los seres queridos, las rupturas y la indiferencia de la sociedad lo han dejado casi completamente aislado. Ya no recibe visitas, ni cartas, ni gestos de amparo o cariño. La soledad, antes tolerable, ahora se vuelve más presente y abrumadora. En este aislamiento, el hombre se enfrenta a su propia fragilidad. Los días se vuelven largos y monótonos, sin propósito aparente. Cada momento de soledad lo obliga a enfrentarse a su ser interior, a sus miedos y angustias más profundas. La soledad no es solo física, sino también emocional. La ausencia de otros lo hace enfrentarse directamente con su propio sufrimiento. Ya no hay distracciones que lo alejen de sí mismo. En el silencio de su vida, escucha el eco de sus propios pensamientos, los cuales a menudo lo atormentan, recordándole su impotencia ante el paso del tiempo. Sin embargo, a medida que la soledad lo consume, también se da cuenta de que es un espejo que refleja su verdadera naturaleza. En la soledad, se ve a sí mismo sin las máscaras que solía usar en su vida cotidiana. Es un momento de revelación. La soledad lo confronta con quien realmente es, sin adornos ni pretensiones. Esta confrontación lo hace sentir vulnerable, pero al mismo tiempo, lo obliga a reconocer que esta vulnerabilidad es parte de su humanidad. El hombre descubre que la soledad, aunque dolorosa, tiene algo de reveladora. A través de ella, llega a comprenderse a sí mismo de una forma que nunca lo había hecho cuando estaba rodeado de otros. A lo largo del capítulo, el protagonista reflexiona sobre el significado de la soledad.
Al principio, la ve como un castigo, como un vacío que debe ser llenado, pero gradualmente empieza a comprender que la soledad no es simplemente una ausencia de otros, sino una presencia de uno mismo. La soledad le permite hacer frente a su propia naturaleza, le da el espacio necesario para despojarse de las distracciones y las falsas expectativas que lo habían acompañado durante toda su vida. La soledad lo fuerza a ser honesto consigo mismo, a enfrentarse a sus propios temores y deseos, sin ningún filtro. Aunque no puede evitar sentir el dolor de la ausencia de afecto y compañía, comienza a ver la soledad como una oportunidad para encontrar una paz que nunca antes había experimentado. La constante interacción con el mundo exterior lo había mantenido distraído de su interior, pero ahora, en su aislamiento, tiene la posibilidad de alcanzar una forma de serenidad que solo puede encontrarse en el vacío. La soledad se convierte, en cierta medida, en una liberación, aunque no exenta de sufrimiento. La tensión interna del protagonista crece mientras se enfrenta a la dualidad de la soledad. Por un lado, es una tortura, una condena a una vida vacía. Por otro, es una puerta abierta hacia el autoconocimiento y la aceptación. El hombre se siente dividido entre el deseo de ser acompañado, de sentir la cercanía de otros seres humanos, y la necesidad de estar solo para encontrar las respuestas que lleva años buscando en su interior. El capítulo culmina con una aceptación agridulce. El protagonista se da cuenta de que no hay vuelta atrás, de que la soledad es su compañera inevitable. Pero en esta aceptación, hay también una cierta paz. Ya no lucha contra ella ni busca maneras de llenarla. En su soledad, ha encontrado una forma de serenidad que solo puede existir cuando uno se enfrenta completamente a sí mismo. Aunque la soledad sigue siendo dolorosa, ha dejado de ser su enemiga. El hombre entiende que, al final, debe aprender a vivir con ella, pues es lo único que tiene. Este capítulo refleja el proceso de transformación del protagonista en relación con la soledad. Lo que comienza como un sufrimiento profundo se convierte, a través de la reflexión, en una oportunidad para el autoconocimiento y la aceptación. La soledad, aunque siempre presente, ya no es un castigo, sino una ocasión para encontrar la paz interna. Capítulo 11. El final de la búsqueda. Este capítulo marca una culminación significativa en el viaje del protagonista. Después de años de introspección, de lucha contra la soledad y la desesperación, y de una serie de reflexiones sobre su vida y su destino, llega el momento en que el protagonista se enfrenta al final de su interminable búsqueda. Durante toda su vida, había estado buscando algo: redención, sentido, conexión, o tal vez simplemente una razón para seguir adelante. Ahora, al encontrarse en la etapa final de su existencia, esa búsqueda llega a su fin, no porque haya encontrado lo que estaba buscando, sino porque ha comprendido que lo que anhelaba no era un objetivo exterior, sino una paz interior que nunca imaginó posible. El protagonista reflexiona sobre los años pasados, los caminos que recorrió, las decisiones que tomó, y las frustraciones que lo acompañaron. Todo en su vida fue una búsqueda que parecía interminable. En su juventud, buscaba el amor y el éxito. En la madurez, buscaba sentido, propósito y aceptación. Y, finalmente, en sus últimos años, buscaba la paz, la liberación del sufrimiento que lo había perseguido toda su vida. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, comenzó a comprender que la paz no se encuentra en el logro de objetivos externos, sino en la aceptación de la vida tal como es, con todas sus imperfecciones. En este capítulo, el protagonista comienza a comprender que su búsqueda no fue en vano, pero que el objeto de esa búsqueda era algo diferente a lo que había imaginado. Durante años, pensó que encontraría la felicidad a través de las relaciones, el éxito o el reconocimiento, pero ahora se da cuenta de que la verdadera paz solo se alcanza al dejar ir esas expectativas. La búsqueda, en realidad, fue un proceso de aprendizaje profundo, donde las lecciones más valiosas fueron las que le enseñaron a liberarse del sufrimiento autoinfligido, a perdonarse a sí mismo y a aceptar lo que no puede cambiar. En esta etapa de su vida, ya no hay grandes expectativas ni anhelos. Los deseos, que en algún momento lo impulsaron a seguir adelante, se desvanecen. La búsqueda ha llegado a su fin. Ya no hay necesidad de buscar respuestas afuera de sí mismo, porque ha comprendido que las respuestas siempre estuvieron dentro de él. Lo que parecía un vacío profundo y angustiante ahora se ve como un espacio de aceptación, donde la quietud y la serenidad pueden finalmente existir. El protagonista ya no tiene que demostrar nada, ni a los demás ni a sí mismo. Ha dejado de luchar contra las circunstancias de su vida y ha encontrado la paz en el abandono de esa lucha. Durante este proceso de aceptación,
El protagonista también revisita sus relaciones pasadas. Los recuerdos de amigos, amores y familiares que una vez fueron su principal fuente de dolor ahora se ven con una nueva luz. No busca más respuestas ni resarcimientos. Entiende que las personas, al igual que él, están marcadas por sus propios sufrimientos y limitaciones. La resolución interna de no esperar nada de los demás, ni siquiera el perdón o el reconocimiento, le permite liberarse de las cadenas emocionales que lo mantenían atado al pasado. Ya no siente rencor ni dolor por lo que fue o lo que pudo haber sido. Lo que fue, fue. Y ahora es el momento de dejar ir. La búsqueda también lo lleva a una reflexión sobre el tiempo. El protagonista se da cuenta de que el tiempo, que siempre le pareció su enemigo, ha sido en realidad su maestro. Cada día que pasó, cada experiencia vivida, lo ha llevado más cerca de esta comprensión. En lugar de resistirse al tiempo, ahora se siente agradecido por él, por la oportunidad de haber vivido y aprendido. El tiempo ya no es una amenaza, sino un compañero que le ha permitido llegar a esta etapa de aceptación y serenidad. El capítulo culmina con una sensación de conclusión. El protagonista ya no busca, porque ha encontrado lo que buscaba, la paz consigo mismo y con su vida. No hay una revelación trascendental ni un giro dramático en los eventos. En su lugar, hay una aceptación profunda y silenciosa del momento presente. El hombre ha llegado al final de su búsqueda, no porque haya alcanzado un gran logro, sino porque ha aprendido a vivir sin la necesidad de encontrar algo más allá de lo que ya tiene dentro de sí. La búsqueda ha terminado, y con ella, llega la paz. Este capítulo es un cierre simbólico para el viaje del protagonista. Lo que comenzó como una búsqueda incesante se convierte finalmente en un proceso de liberación interior. El fin de la búsqueda no implica el abandono de la vida, sino la aceptación plena de la vida tal como es, con sus logros, fracasos, y todo lo que intercedió en el camino. Capítulo 12. El encuentro con la muerte. En este capítulo, el protagonista se enfrenta a su destino final, la muerte. Después de haber recorrido un largo camino de reflexión, aceptación y reconciliación, la muerte se presenta no solo como el fin de su vida física, sino como el último capítulo de su búsqueda de sentido. La muerte, que siempre había sido una presencia temida y lejana, ahora se acerca de manera inevitable, y el protagonista se ve obligado a confrontarla, no con miedo, sino con la serenidad que ha logrado cultivar a lo largo de su vida. Desde el principio del capítulo, el hombre comienza a sentir los signos de su declive físico. La enfermedad que lo ha acompañado en los últimos años avanza imparable, y su cuerpo se va agotando. Ya no es capaz de ignorar el hecho de que sus fuerzas están desapareciendo. Sin embargo, lejos de resistirse, su actitud ante la proximidad de la muerte es de calma y aceptación. Ya no está enojado ni resentido con el tiempo ni con el sufrimiento que ha vivido. La muerte, en lugar de ser vista como una amenaza, es ahora un acto natural, un cierre pacífico de un ciclo que, en su momento, fue muy doloroso, pero que ahora se ve con comprensión. El protagonista reflexiona sobre su vida mientras la muerte se acerca. No siente temor por lo que está por venir, ya que ha aprendido a aceptar la inevitabilidad del fin. Durante años, temió la muerte, la vio como un enemigo, como el gran desconocido. Ahora, sin embargo, la muerte no es algo ajeno ni aterrador, sino un proceso que, aunque inevitable, se le presenta con una cierta paz. Lo que alguna vez fue una amenaza oscura ahora parece un paso necesario para alcanzar el descanso definitivo. Es como si la muerte fuera una amiga antigua, que al final de su vida lo toma de la mano para guiarlo hacia la tranquilidad. A lo largo del capítulo, el hombre también reflexiona sobre sus creencias y temores acerca de lo que sigue después de la muerte. En su juventud, había creído en un más allá lleno de recompensas o castigos, en función de la virtud o el pecado. Pero a medida que envejece y madura, se da cuenta de que esas ideas ya no le ofrecen consuelo. La muerte es el final de todo lo que conoce, y con eso viene una aceptación profunda de lo que es. No importa lo que suceda después, pues lo importante ha sido vivir de la mejor manera posible en el tiempo que tuvo. En sus últimos pensamientos, el hombre ya no busca respuestas a preguntas existenciales, sino que se siente en paz con el misterio que la muerte representa. El capítulo también muestra la despedida de aquellos que lo acompañaron en su vida, aunque sea de manera distante. Si bien la soledad ha sido su compañera constante en los últimos años, ahora entiende que no hay necesidad de despedirse de forma dramática. Las relaciones, las personas, la vida misma han cumplido su ciclo, y no hay dolor en dejar ir. Aquellos que estuvieron cerca de él,
aunque no hayan estado presentes en sus últimos días, no son menos significativos. El hombre acepta que la vida de los otros continúa sin él, y eso no lo llena de tristeza. Al contrario, se siente agradecido por lo que fue, por las huellas que dejó en las personas y por las lecciones que compartió, aunque no haya sido consciente de ello en su momento. En la parte final del capítulo, la muerte llega de manera silenciosa y tranquila. No hay dramatismo ni sufrimiento físico. El protagonista, rodeado por el silencio de su soledad y la calma que ha cultivado, se va apagando lentamente. El final es tan sutil y sereno como la vida que ha llevado. No hay grandes revelaciones ni despedidas sentimentales, solo un adiós silencioso a todo lo que fue y a lo que ya no es. La muerte se lleva al hombre no como un enemigo a vencer, sino como un compañero que lo acompaña en su último viaje. Este capítulo marca el cierre definitivo del ciclo de la vida del protagonista. Después de un largo proceso de aceptación, reflexión y reconciliación, el hombre se enfrenta a la muerte con serenidad y sin miedo. La muerte no es el fin, sino una parte natural de la existencia, y en su encuentro final, el protagonista encuentra una paz profunda. Capítulo 13. La reflexión post-mortem. Este capítulo es un giro existencial en la narrativa, pues nos presenta una reflexión sobre la vida del protagonista después de su muerte. A través de una perspectiva introspectiva, casi filosófica, se nos invita a explorar el legado de su vida desde un ángulo en el que ya no intervienen los juicios humanos o la lucha por el futuro. La muerte, que en el capítulo anterior fue abordada como un cierre natural y sereno, ahora se ve a través del prisma de lo que queda detrás de ella, el eco de una vida vivida, sus huellas en el mundo y en las personas, y el vacío que dejan los corazones de los que aún quedan. A medida que el cuerpo del protagonista se apaga y se disuelve en la tierra, su conciencia, o lo que queda de ella, parece mirar atrás, observando la vida que ha dejado atrás. Aunque la muerte ha llegado, el hombre no se siente perdido ni desconectado. En su reflexión post-mortem, no hay ningún arrepentimiento, ni desespero, sino una serenidad que surge de la comprensión total de que la vida no es algo que se pueda poseer, sino una sucesión de momentos que se suceden, se entrelazan y finalmente se disuelven en el tiempo. La visión que el protagonista tiene de su vida, una vez muerto, es puramente objetiva. Observa todo lo que ocurrió sin el filtro de las emociones que acompañaron sus decisiones en vida. Ya no hay sufrimiento por lo que fue, ni aspiraciones de lo que podría haber sido. La vida parece una película que él mismo protagonizó, pero que ahora mira como espectador. El amor, los fracasos, las alegrías y los dolores se entrelazan en una sinfonía de experiencias que fueron todas necesarias para que él llegara a este punto, donde ya no hay más que aceptar lo que fue, lo que hizo y lo que dejó de hacer. En esta reflexión, también se cuestiona el concepto mismo de la existencia. ¿Qué es lo que define la vida de un hombre? El protagonista no puede encontrar una respuesta definitiva, pues ve su propia vida como una sucesión de decisiones, encuentros y desencuentros que, aunque significativos en su momento, hoy parecen ser solo fragmentos dispersos de lo que fue una totalidad que ya se ha disuelto. La vida, desde este punto de vista, ya no es una serie de logros o fracasos, sino una experiencia pasajera, fugaz y al final, casi irrelevante en el vasto ciclo del tiempo. El hombre observa también la reacción de los que quedaron atrás, aquellos que continuaron viviendo después de su muerte. Algunos amigos y conocidos quizás se sintieron aliviados por su partida, otros probablemente continuaron con sus propias vidas sin mirar atrás. ¿Qué queda de él en ellos? ¿Qué impacto dejó su vida en los demás? Aquí, el protagonista se da cuenta de que la mayoría de las huellas que deja en los otros se desvanecen rápidamente. Los recuerdos de él se disipan, las palabras que dijo se olvidan, y al final, las personas siguen adelante, tal como él lo hizo alguna vez con los que se fueron antes que él. La muerte es, en este sentido, el gran igualador. Todos, tarde o temprano, desaparecemos, y lo que dejamos en los demás es solo un rastro, una memoria que poco a poco se desvanece. A pesar de esta constatación de lo efímero de la existencia, el protagonista no se siente triste ni desesperanzado. Por el contrario, la aceptación de este hecho le otorga una cierta paz. Sabe que la vida es transitoria, que todo lo que vive tiene una duración limitada, y que el paso del tiempo no perdona a nadie. Sin embargo, también comprende que esta transitoriedad es lo que hace que cada momento sea valioso. Cada emoción vivida, cada acción tomada, cada decisión que parecía trivial en su momento, ha tenido un valor intrínseco, simplemente por el hecho de haber formado parte de esa experiencia única que fue su vida. La reflexión final del protagonista, ya desde la muerte,
nos lleva a una comprensión más profunda del ser humano. La vida no se mide por la cantidad de logros ni por la fama que se pueda alcanzar, sino por la capacidad de vivir en el momento presente, de abrazar el ser y aceptarlo tal como es. Lo que el protagonista dejó atrás no fue una gran huella, no fue una revolución o un cambio radical en el mundo, pero lo que dejó fue su propia verdad, su viaje personal a través de la vida, que, aunque privado, fue profundamente significativo para él. El capítulo culmina con la idea de que, aunque la muerte se lleva la existencia física, lo que realmente queda son las experiencias vividas, las pequeñas lecciones que se aprendieron, y las emociones que, aunque olvidadas por muchos, permanecen grabadas en la esencia misma del ser. La vida del protagonista fue una búsqueda que terminó en aceptación, y esa aceptación trasciende la muerte. Es un legado invisible pero eterno, presente en la forma en que la vida fue vivida y aceptada. Este capítulo es una profunda reflexión sobre lo que queda después de la muerte, un análisis de la vida desde una perspectiva que va más allá de la existencia física. La muerte, lejos de ser el fin, se convierte en una parte natural de la experiencia humana, y el protagonista, a través de su reflexión post-mortem, nos deja con la comprensión de que lo que realmente importa en la vida no es lo que conseguimos o lo que dejamos en el mundo, sino cómo vivimos y aceptamos el transcurso del tiempo. Capítulo 14. El olvido y la memoria. En este capítulo, el protagonista se enfrenta a la contradicción entre el olvido y la memoria. Mientras reflexiona desde su perspectiva post-mortem, se da cuenta de que, aunque ha partido de este mundo, su vida sigue siendo una memoria que persiste en las mentes de los vivos. Aunque, como se verá, esa memoria se desvanece poco a poco, como todo en la vida. Esta reflexión le permite al protagonista abordar con más profundidad el concepto de legado, no solo desde el punto de vista de lo que uno deja en los demás, sino de lo que las personas retienen de nosotros con el tiempo, y cómo esa memoria se deteriora, se adapta o se disuelve. El capítulo comienza con el protagonista observando a sus seres cercanos, aquellos que alguna vez fueron parte de su vida. Los ve seguir adelante, vivir sus propios destinos, y se da cuenta de que el espacio que ocupaba en sus mentes se va reduciendo poco a poco. Al principio, su recuerdo es fuerte en aquellos que lo conocieron bien, amigos, familiares, personas que compartieron con él momentos cruciales de su vida. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa memoria se disuelve, se transforma y, en algunos casos, desaparece por completo. Es un proceso natural, pero que genera una sensación de desvanecimiento, de que lo vivido no es tan perdurable como uno podría esperar. El protagonista reflexiona sobre lo efímero de la memoria humana. En vida, él mismo fue testigo de cómo las personas de su entorno olvidaban con el tiempo las pequeñas conversaciones, los gestos cotidianos, y los eventos que parecían tan significativos en el momento en que ocurrían. Ahora, como observador desde la muerte, ve cómo las personas que dejó atrás, por más que lo hayan amado o apreciado, lentamente van dejando de recordarlo en detalle. Los recuerdos se transforman en imágenes difusas, en nombres vacíos que pierden su significado con el paso de las décadas. La memoria, en este sentido, es tan temporal como la vida misma. Esta realidad le ofrece una visión más amplia de lo que significa la existencia humana. Ser recordado no es lo más importante. Vivir de manera auténtica, con amor y con coherencia consigo mismo, parece ser lo que realmente importa, pues al final, el recuerdo que otros tienen de uno está más allá de nuestro control. La memoria se encuentra en manos del tiempo, y el tiempo se encarga de borrarlo todo, de una manera casi automática, sin malicia. El protagonista, entonces, comienza a comprender que su existencia no fue menos valiosa por el hecho de que no perdure en la memoria colectiva. Vivió, y en su vida, hizo lo que pudo, lo mejor que supo. En este punto, también surge una reflexión sobre el olvido. El olvido no se presenta como algo negativo, sino como una parte necesaria de la experiencia humana. El olvido es el mecanismo que permite a los vivos seguir adelante, a pesar de la pérdida de los que se van. Las personas no pueden retener a todos los que han pasado por sus vidas. El olvido se convierte en un proceso de adaptación y de liberación. Si los recuerdos de todos fueran eternos, la carga emocional de mantenerlos sería insoportable. El olvido, por lo tanto, es una forma de salvaguardar la paz mental, una herramienta necesaria para seguir viviendo. El protagonista observa, a través de su perspectiva etérea, cómo sus propios recuerdos se van diluyendo, incluso para él mismo. Aunque su vida fue importante en su tiempo, las emociones que sentía, las decisiones que tomaba, comienzan a desvanecerse, como si todo lo vivido fuera un sueño lejano.
Esta visión le proporciona una calma que antes le era esquiva, porque comprende que el valor de la vida no radica en su permanencia en la memoria, sino en su autenticidad, en el haber vivido de la manera más completa posible, sin la necesidad de ser recordado para sentirse pleno. A lo largo del capítulo, el protagonista también revisita aquellos momentos que pensaba que dejarían una huella eterna. Algunos momentos de gran importancia, que en vida le parecieron cruciales, ahora se desvanecen ante sus ojos. Los logros personales, las victorias, las luchas y hasta los grandes dolores que enfrentó ya no parecen tan relevantes en la gran narrativa de la vida humana. La importancia de la vida misma es más profunda de lo que uno puede imaginar cuando está en el calor de la existencia. Al final, todo se mezcla en un flujo de momentos que se disuelven, y lo que permanece es solo la sensación de haber existido, sin mayor presión por dejar una huella que perdure. El capítulo concluye con una meditación sobre la impermanencia, no solo de la vida, sino también de la memoria. El protagonista acepta que el olvido es tan parte de la existencia humana como la vida misma. En el final, todo se reduce a ser uno mismo, vivir de acuerdo con los propios principios, y aceptar que la memoria humana no puede abarcarlo todo. Lo que importa, entonces, es que la vida fue vivida con propósito, amor y autenticidad, sin la necesidad de que el recuerdo perdure más allá de lo inevitable. Este capítulo profundiza en la inevitabilidad del olvido y la transformación de la memoria, y cómo eso influye en nuestra comprensión de la vida. Al final, el protagonista descubre que el olvido no es algo que debamos temer, sino un proceso natural que permite la continuidad del flujo de la vida. Lo que realmente importa es vivir con integridad, sin la necesidad de ser recordado eternamente, sino de vivir con autenticidad mientras estemos aquí. Capítulo 15. El descanso eterno. El último capítulo de Cuesta Abajo marca el cierre definitivo del viaje de autocomprensión del protagonista. Después de haber atravesado todo un proceso de reflexión profunda sobre la vida, la muerte, el olvido y la memoria, ahora el protagonista llega a un entendimiento final. El descanso eterno no es solo el fin de la existencia, sino el logro de una paz absoluta que lo libera de todas las tensiones, miedos y preocupaciones que lo acompañaron en vida. En este capítulo, la perspectiva del protagonista se aleja completamente del mundo físico. Ya no hay dolor, ni sufrimiento, ni angustia por lo que dejó atrás. Se encuentra finalmente en una paz absoluta, un estado de descanso que es mucho más que la simple ausencia de vida. El descanso eterno es visto no solo como la culminación de su viaje terrenal, sino como un estado que trasciende la muerte misma. La muerte ha dejado de ser una amenaza o un fin, ha sido transformada en una liberación, un retorno al todo, una reunificación con la esencia misma del ser. El protagonista, ahora libre de las cargas de la vida, mira atrás una vez más, pero ya no con el anhelo de revivir lo perdido ni con el arrepentimiento por lo que pudo haber sido. En este descanso eterno, todo lo que fue se desvanece, se integra en la quietud del universo, como si nunca hubiera existido. La historia que fue su vida ya no necesita ser narrada ni comprendida por otros, pues se disuelve en el ciclo natural del ser. El protagonista alcanza la iluminación, esa paz suprema que se encuentra más allá de las preguntas existenciales y las ansiedades humanas. Ya no hay más que ser, estar en total armonía con el universo, sin necesidad de luchas, ni temores, ni deseos no cumplidos. En el transcurso de este capítulo, el protagonista también reflexiona sobre la naturaleza del tiempo y el lugar. Desde su nuevo estado, ya no hay distinción entre el pasado, el presente y el futuro. Todo se vuelve un flujo atemporal, una eternidad que no se mide por relojes ni calendarios, sino por la percepción pura de la existencia. La vida que fue, con sus altibajos, sus momentos de lucha y de paz, ya no tiene ningún sentido de urgencia. Todo lo vivido se ha integrado en el flujo del tiempo eterno, donde las emociones ya no son relevantes, ni las metas ni los logros. Solo existe una quietud profunda, un descanso absoluto del que nada puede perturbarlo. La paz alcanzada por el protagonista no es un adiós sombrío ni una resignación silenciosa. Es, más bien, una aceptación plena del universo tal como es. En este descanso eterno, no hay que preocuparse por lo que se ha perdido ni por lo que no se logró. La vida es comprendida como un proceso que, aunque temporal, fue completamente válido. El sufrimiento, los momentos de duda, las angustias y las alegrías ahora se disuelven en la aceptación, como una corriente que se funde con el océano. El capítulo finaliza con el protagonista entrando en un estado profundo de reconciliación con el todo. La soledad que alguna vez temió ya no existe, la muerte que alguna vez lo aterrorizó ya no representa un final.
Lo que antes era una separación entre la vida y la muerte se desdibuja, y todo se vuelve parte de un ciclo sin fin, donde cada principio lleva en sí mismo el germen de su final y viceversa. Esta comprensión profunda lo libera por completo, y con ello, el descanso eterno se convierte en el estado final de serenidad. Al final, el lector entiende que, a través de este proceso de autocomprensión y aceptación, el protagonista ha logrado trascender su propio ser. Su viaje ha sido uno de aceptación de la naturaleza del tiempo, de la muerte y de la existencia misma. Ya no hay nada que temer, nada que lamentar. El descanso eterno no es un vacío, sino una plenitud que supera todas las limitaciones humanas. Es un estado de paz que solo puede alcanzarse cuando uno acepta profundamente el flujo incesante de la vida, con todos sus altibajos, como una parte natural del universo. Este capítulo cierra la obra con un sentido de redención y comprensión. El protagonista ha alcanzado el descanso que buscó toda su vida, y ahora es libre. Libre de la vida, de la muerte, de los recuerdos y el olvido, porque ha entendido que todo lo vivido forma parte de una gran totalidad que se disuelve en la eternidad. Este último capítulo ofrece la conclusión del viaje de transformación del protagonista. Al llegar al descanso eterno, se ha liberado de todas las ansiedades humanas y ha alcanzado la paz definitiva. Este estado no es solo el fin de su vida, sino la culminación de un proceso profundo de aceptación, en el que el protagonista finalmente se reconcilia con todo lo que fue y con todo lo que es. La obra concluye con una sensación de paz y trascendencia, invitando al lector a reflexionar sobre su propia existencia y su relación con la vida y la muerte. Y así llegamos al final de este capítulo. Si te ha gustado la narración, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos audiolibros. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos trayéndote más contenido de calidad. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente capítulo.